Bien, entonces, acabamos de estar orando por nuestras necesidades, oramos por Valparaíso, por la iglesia y por necesidades personales de cada uno haya tenido, quizás conocidos enfermos, o quizás también algunos de nosotros que estemos cargados, cansados, que necesitamos oración. Lo que queremos hablar ahora es acerca de el testimonio de la reunión de ayer de mujeres. Ayer se juntaron un grupo de mujeres y estuvieron finalizando este tiempo de, de ánimo, de enseñanza, de acompañamiento, ¿cierto? Tan necesario en nuestro tiempo. Yo quiero pedirle a, no sé si estará conectada por ahí, Rosita Tello, y Pauli. Ahí está, Rosita Tello. Sí, sí, sí. Eso. Hola, Hola, ¿cómo estás, Rosita? hola, hola. Oye, quería preguntarte, ¿cómo te sentiste en la reunión de mujeres? ¿Qué estudiaron? ¿Y con qué desafío te vas de la Ayer reunión? vimos un pasaje de Mateo con respecto al descanso y eh, bueno, fue bastante bueno verlas y reunirnos y no olvidar que debemos recordar al Señor que Él es nuestro descanso y Él nos ayuda y nos fortalece todo el rato. Em, Eso, y aprender a descansar en Él. De verdad que de repente se nos olvida ese detalle, que debemos descansar en Él, debemos esperar en Él, Mm, y Él es nuestro oportuno socorro en la aflicción, cuando a veces mm. estamos afligidos, y no olvidar que Él es Emmanuel, que está todos los días con nosotros también. Amén, amén. Oye, Rosita, ¿en qué sentido tú sientes que estas reuniones de mujeres, no sé cuántas participaste, te ayudaron un poco en tu vida, ¿cierto? En tus necesidades de este año, o incluso en tus proyecciones para lo que se viene? ¿Cómo te ayudaron estas reuniones de mujeres que ya están finalizando? Son bastante animantes porque imagínate, no nos podemos reunir, pero sí de esta manera a través de Zoom nos podemos compartir, orar unos por otros, escucharnos, vernos, y eso también es permanecer juntos como iglesia y es reconfortante. Es muy Ujú. reconfortante estar en esa condición. Así Amén. que con esperanza, con ánimo, confiando en el Señor que nos vamos a volver a reunir, que el Señor está con nosotros, insisto, y eso es bueno, no, nos anima. La verdad es que me anima mucho reunirnos las mujeres. Creo que pocas iglesias quizás pueden tener esta oportunidad y nosotros la tenemos y yo personalmente la disfruto mucho verlas. Qué bueno. Muchas gracias, Rosita, por eso. Que el Señor te bendiga. Déjame orar por ti y por las mujeres de nuestra comunidad. Bueno, oremos al Señor. Padre, queremos en primer lugar glorificarte a ti, Señor, porque tú nos permites en nuestra condición, en nuestra situación, depender de ti, Señor, conocerte más, admirarte más. Gracias por la Rosita Tello, porque tú sigues bendiciendo su vida, guiándola, Señor, animándola. Te pido, Padre, que lo que ella decía, esta idea de la necesidad de encontrar descanso en ti, sea real en su vida. Y también, Señor, que por medio de ella, también tú ayudes a traer descanso incluso a otras personas, Señor. Oramos también por las mujeres de la iglesia, para que tú sigas animándoles, bendiciéndolas, Señor, en su rol, en sus trabajos, en su rol de madres, de hermanas, de hijas, de compañeras, de vecinas, Señor. Fortalécelas, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Rosita. Que el Señor te bendiga. Bien, vamos a pasar entonces. Vamos a tener un tiempo ahora de avisos, ¿cierto? Como iglesia tenemos distintas actividades. Lo primero, ¿cierto? Es darles el aviso que vamos bueno, por el hecho que cerré la reunión, vamos a tener que grabar esta reunión y luego la subiremos a YouTube. Lamentando también que algunos estaban ahí pendientes por YouTube, no van a poder seguir, pero después vamos a poder acceder a esta reunión. El primer aviso, ¿cierto? Es que tenemos actividades durante diciembre, tenemos este calendario muy lindo, y que algunas de estas actividades ya pasaron. De hecho, hoy día 13 de diciembre hemos pasado la mitad del mes y nos queda un gran tema, de hecho, no, perdón, dos grandes temas.
Uno tiene que ver con la reunión de oración, que es lo que viene este próximo miércoles. Tenemos reunión de oración el miércoles 16, entonces estamos todos invitados para ser parte de este tiempo, ¿cierto? Estamos terminando el año y la oración es una de las maneras que tenemos de entregar al Señor nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestras preocupaciones. Tal vez, ¿por qué no entregarle al Señor algún motivo de agradecimiento por el año? Así que les invitamos a las 9:30 de la noche, el miércoles 16, para estar juntos por Zoom. Esto lo enviamos el link ahí por el WhatsApp. Bueno, y también el segundo aviso tiene que ver con la celebración navideña. El día 24 de diciembre, escuchen bien, 24 de diciembre a las 6 de la tarde, vamos a tener un tiempo por Zoom, un servicio especial navideño, una celebración de Navidad. Solamente van a ser 45 minutos, vamos a tener canciones, un tema del Evangelio, vamos a estar cerrando esta serie de sermones de nacimiento y vamos a tener también la presentación de la escuelita musical, la escuela de música Tempo, que nos van a presentar una música, una canción especial, así que están todos invitados, aparten ese ratito, pueden dejar cociendo la comida, pueden quizás tener una pausa en su celebración familiar, pueden quizás incluso postergarla o adelantar, no sé, lo que ustedes quieran, pero de 6 a 6:45 les invitamos a ser parte de este tiempo como comunidad, celebrar, ¿cierto?, la verdadera razón por la cual tenemos Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esos son los avisos que teníamos por hoy, así que están todos invitados para el 24 y para la reunión de oración. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro tiempo de lectura bíblica, ¿cierto? Y le he pedido a 3 hermanos y hermanas que nos lean estos pasajes de hoy. Así que le voy a pedir a Jonathan, a Rodrigo y a Tiara que estén ahí pendientes con la lectura bíblica. Jonathan va primero, después Rodrigo y termina Tiara, por favor. Andrea. Perdón. ¿Está por ahí Andrea? Ahí está. Buenos días, hermanos. La primera lectura está en Éxodo capítulo 2, del versículo 1 al 10. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «¡Es un niño hebreo!». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?». «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Esta es palabra del Señor. Amén, gracias, Señor. Gracias, Jonathan, por la lectura. La de Rodrigo. La segunda lectura está en Mateos 2, versículos del 1 al 15. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. «¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?», preguntaron. «Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo». Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. «En Belén de Judea», le respondieron, «porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel». Luego Herodes llamó en secreto a los sabios
y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, de modo que se cumplió lo que el Señor le había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esta es palabra de Dios. Bien, gracias, Señor. Bueno, sigamos con Tiara, entonces. Buenos días, hermanos. La lectura está en Efesios 1, del 3 al 7. Y dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Esta es palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a continuar entonces con este segundo sermón de la serie de Nacimiento que nos libera. Mario nos va a estar predicando hoy, así que el Señor bendiga a Mario con su palabra. Hermanos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Hoy queremos seguir con la nueva serie de Navidad, Nacimiento que nos libera, que vamos a terminar el jueves 24 con el nacimiento de Jesús en la celebración navideña. Especialmente, hoy vamos a ver el nacimiento de Moisés en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, para que tengan sus Biblias abiertas. Para recordar, el anterior domingo vimos el nacimiento de Abel, el hijo de Adán y Eva, en Génesis 4. Vimos que detrás del nacimiento hay una esperanza. Detrás del nacimiento hay esperanza. Para Adán y Eva, la esperanza de un hijo que derrotaría el pecado para siempre, en cumplimiento a la promesa de Dios en Génesis 3:15. Pero no pasó así, sino que el pecado continuó. Caín mató a su hermano Abel. Vimos que detrás del pecado hay una batalla de fe. El nacimiento, que trajo esperanza, se convirtió en un momento de dolor, la muerte de Abel y el juicio de Dios sobre Caín. Y por eso al final vimos que Dios juzgó a Caín a trabajos duros y una vida errante. Pero que detrás del juicio de Dios hay amor. Dios mostró su amor al ponerle una señal para que nadie lo matara a él, a pesar de que él había asesinado a su propio hermano. Porque Dios es un Dios amoroso, que juzga la maldad, pero que también provee una solución. Es como hoy en día MOVAC, el movimiento de acogida en Chile, que vio la problemática de una niñez vulnerada y las muchas denuncias que habían por eso. Y por medio de las familias de acogida, proveyeron una solución al problema como una manera de ayudar, cuidar o rescatar a los niños, acogiéndolos por 2 años en un ambiente seguro o en un mejor ambiente. Bien, los invito a que oremos para comenzar y reflexionar en la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú nos permites congregarnos, nos permites, Señor, conocerte más, nos permites venir a
a escuchar tu palabra, a alabarte, a compartir, Señor, entre nosotros. Te pedimos la guía, Señor, tuya, en tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a cada uno de nosotros. Que tu palabra nos guíe, Señor, a conocerte más. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero preguntarte, ¿has experimentado algún momento de rescate en tu vida o la has visto en la vida de otros? Rescate de un accidente o rescate de un robo, de una adicción, tal vez de una estafa o de una relación inapropiada o tóxica, como le dicen ahora. ¿Qué tipo de rescate has experimentado? ¿Has experimentado algún tipo de rescate? Hay una historia muy conocida sobre esto. Hubo una vez una inundación en un lugar y un hombre se quedó atrapado por el agua. De repente se puso a orar a Dios. Señor, por favor, sálvame, no quiero morir. Y en eso aparece un salvavidas en un bote y le dice, vengo para rescatarte. Pero el hombre le dice, no, he orado a Dios y yo sé que Él me va a rescatar. Así que el salvavidas se va. Y el hombre sigue orando, Señor, por favor, ven a salvarme. No quiero morir. Y de repente aparece un helicóptero y por megáfono le dicen, venimos para ayudarte. Y el hombre le dice, no, porque yo sé que Dios me va a rescatar. Y el helicóptero se va. Finalmente el hombre muere ahogado. Muere ahogado y se va al cielo. Al encontrarse con Dios, va y le pregunta, Señor, ¿por qué no hiciste nada cuando oré para que me ayudaras, me rescataras? Y Dios le dice, intenté rescatarte 2 veces, primero por un bote y después con un helicóptero, y no los quisiste. Esta historia es poco cómica, ¿no? Y en esta historia vemos claramente dónde estaba Dios en el rescate de este hombre. Y hoy, por medio del nacimiento de Moisés, vamos a responder a la pregunta, ¿dónde está Dios en el rescate? Y vamos a verlo no solo en el rescate de Moisés, sino también en el rescate de Jesús y el rescate a nosotros mismos. ¿Sí? Bien, Éxodo. Vamos a ver Éxodo, el segundo libro de la Biblia que nos da mucha enseñanza de Dios. Se dice que desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, Dios rescata a su pueblo, le enseña cómo debe vivir en una relación especial con Él, de acuerdo al propósito para el cual fueron creados. Un autor utiliza la frase que vemos aquí, el reino de Dios, como el tema que unifica toda la Biblia. Este reino incluye a un pueblo en un lugar bajo el gobierno y la bendición de Dios. Hay un dicho que dice, todos los ríos van a dar al mar. Asimismo, tenemos que saber que todo el Antiguo Testamento y los detalles que nos da, nos apuntan y encuentran su significado en Jesús. En el principio, Dios creó todo perfecto. Vemos el reino perfecto de Dios en Génesis 1 y 2. Adán y Eva eran su pueblo. El jardín era el lugar donde Dios los había puesto. Y la relación perfecta con Dios, con la creación y con el otro, eran la bendición de Dios. Entonces, ellos debían gobernar la buena creación de Dios, es decir, trabajar la tierra y multiplicarse como imagen y semejanza suya. Pero en Génesis 3 vemos que todo esto se pierde. Ya no hay pueblo, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén, el lugar donde Dios los había puesto. Y son maldecidos por Dios. Es decir, que ya no hay bendición. Después de la caída vemos que Dios promete solucionar el problema del pecado humano. Juzga a la serpiente y a los seres humanos para que la maldad no viva para siempre. Y salva prometiendo un descendiente de la mujer que terminaría con el pecado y restablecería su reino en la tierra. Desde aquí empezamos a ver a un Dios que es fiel a sus promesas. A pesar del pecado de Adán y Eva y después el pecado de Caín que mató a su hermano, Dios permitió que la humanidad siga esparciéndose, siga multiplicándose en la tierra. Y después de un tiempo, Dios escogió a Abraham en Génesis 12, 1 al 3, para darle sus promesas de formar una nación grande, un pueblo, una nación grande, en una tierra, Canaán, y esa tierra es donde encontrarían la bendición de Dios y el gobierno de Dios. Así que, de esta manera, recibirían todas las bendiciones de Dios otra vez.
y de esta manera se revertirían los efectos del pecado humano, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Es importante que esta promesa no solamente es para Abraham, sino para todas las familias de la tierra a través de él. Incluye a toda la humanidad. Así que vayamos a nuestro primer punto. En Éxodo capítulo 1, versículo 7, vemos que los descendientes de Abraham ya eran un pueblo grande. Se multiplicaban en el país de Egipto. Éxodo 1:7. Pero esta no era la tierra de bendición que Dios le había prometido a Abraham, porque eran esclavizados por los egipcios, que tuvieron miedos de ellos porque eran más numerosos. Y por eso el faraón empezó a oprimirlos y esclavizarlos. Ordenó matar a todos los niños hebreos que nacieran y después ordenó tirarlos al río, a los recién nacidos, para que ya no se sigan multiplicando. Vemos en el versículo 22. Y ahora veamos desde el capítulo 2, versículo 1, ¿dónde está Dios en el rescate de Moisés? Ahí leemos, un levita y su esposa tuvieron un niño al que lo escondieron durante 3 meses para que Faraón no lo matara. Cuando ya no pudieron más, hicieron una cesta, dejaron al niño a la orilla del río Nilo. Pero, mira el versículo 5, en eso la hija del Faraón bajó a bañarse, vio la cesta y al niño que lloraba, y se acercó. Vio al niño que lloraba ahí adentro y tuvo compasión de él. ¿Cierto versículo? Aunque era un niño hebreo. Entonces la hermana de este niño se acercó. Fíjense en el versículo 7. Y le ofreció a la hija del faraón buscar una nodriza para que lo cuidara por ella. Y muy astutamente fue y llamó a su propia madre. Entonces la hija del faraón le pagó para cuidarlo, pero después de un tiempo, miren el versículo 10, ya al crecer el niño, la mamá se lo devolvió y ella lo adoptó y le puso por nombre Moisés, el sacado de las aguas. Un relato muy curioso, inesperado, interesante, ¿no? Y que uno no se lo espera. Fue realmente un rescate milagroso. Ahora, tú me puedes preguntar, pero entonces, ¿dónde está Dios en el rescate de Moisés? Hemos hablado de sus padres, de que estaba a orillas de un río, de la astucia de su hermana, de la hija del faraón, de que fue adoptado, pero ¿dónde estaba Dios? Por eso tenemos que escuchar lo siguiente. En primer lugar, permitió que el personaje que para muchos es el más importante de todo el Antiguo Testamento, viva. Los rescató de la muerte porque en su contexto le esperaba una muerte segura. En segundo lugar, quiso Dios utilizar a su hermana. ¿Quién sino Dios puso en el corazón de su hermana estar ahí a cierta distancia, atenta a la necesidad de intervenir cuando la hija del faraón vio a su hermano? En tercer lugar, Dios cuidó entre los juncos en el río y proveyó el momento justo para que la hija del faraón lo viera y tuviera compasión de él, a pesar de que era un niño hebreo. Y por último, finalmente, Moisés fue adoptado sin haber hecho nada para merecerlo, era solo un niño, pero Dios lo protegió. Desde aquí en adelante podemos ver la obra de Dios en relación al rescate de la esclavitud de todo el pueblo israelita, ¿sí? De todo el pueblo. Fueron rescatados sin haber hecho nada para merecerlo, y de hecho, recién Dios les dio sus mandamientos después de rescatarlos, para que vivan obedientemente bajo su gobierno como gratitud, como una manera de estar agradecido. Y vemos, después de esto, Dios usó a Moisés como su intermediario para darse a conocer a su pueblo. Primero, por medio de milagros y mucho poder, gran poder con las 10 plagas en Egipto, y después, dándole sus mandamientos, se dio a conocer a su pueblo. También, Israel salió de Egipto cuando los primogénitos en Egipto murieron. Todos ellos murieron excepto los israelitas que sacrificaron un cordero y marcaron sus puertas con su sangre para salir de un trabajo opresivo, esclavizador, a un servicio a Dios en la tierra de Canaán. También ya en camino hacia Canaán, la tierra prometida, anduvieron en el desierto, pero se quejaron contra Moisés, diciendo que hubieran preferido no haber salido de Egipto. Entonces, después, Dios los juzgó.
recayó su juicio sobre su pueblo porque adoraron un ídolo. Por eso toda esa generación finalmente no conoció la tierra prometida. Y por último, gracias al sacrificio de un cordero sin mancha, Dios perdonaba los pecados de su pueblo. Pero a partir de todo esto, una buena pregunta sería, ¿en qué me afecta eso a mí? ¿Cómo lo aplico a Jesús en primer lugar y a mi vida? Por eso ahora vamos a ver que sí tiene mucho que ver con el rescate que Cristo hizo en nuestro lugar. Vayamos a nuestro segundo punto. ¿Sí? Mateo capítulo 2, versículos 1 al 15. Veamos, ¿dónde está Dios en el rescate de Jesús? ¿Cómo se relaciona el rescate de Moisés con el rescate de Jesús por nosotros? Al igual que Moisés, en primer lugar, Jesús nació en un contexto de persecución y fue ocultado por sus padres. En Mateo capítulo 2 vemos eso. Los rescató de la muerte. En segundo lugar, Dios mandó un ángel que advirtió a José y María de huir a Egipto, frustrando así los planes de Herodes, que había ordenado matar a todos los niños que habían nacido. Tercer lugar, Dios cuidó de Jesús a pesar de que no había un lugar para él y tuvo que nacer en un pesebre, en un establo, corriendo el riesgo de morir. Lo cuidó. En cuarto lugar, Jesús, al ser bautizado, recibió el Espíritu Santo y fue declarado como el Hijo amado de Dios, sin ni siquiera haber hecho nada ni haber empezado su ministerio, sino fue declarado el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Ahora veamos la obra de Jesús por su pueblo y por todas las naciones, en cumplimiento a las promesas hechas a Abraham en Génesis 12, 1 al 3. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos, no para rescatarlos de una opresión y esclavitud romana en su momento, sino de la esclavitud al pecado, a su propio corazón que se rebela contra Dios. En la vida y obra de Jesús vemos cómo es Dios. Él es la imagen de Dios que es fiel a sus promesas. También ahora en Cristo ha empezado un nuevo pacto. Ya no es necesario ofrecer más sacrificios a Dios ni cordero, porque Él es el cordero que fue sacrificado y que quita el pecado del mundo. También Jesús, después de ser bautizado, fue tentado por Satanás en el desierto, pero no pecó, y en toda su vida tampoco pecó y murió injustamente. Por eso recibió el castigo de Dios, fue entregado, lo condenaron a muerte, se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron y lo mataron. Pero a los 3 días resucitó, es decir, venció al pecado y venció a la muerte. Esto nos hace recordar la fidelidad de Dios a sus promesas, de herir a un descendiente de Eva, el cual iba a derrotar el pecado para siempre y así iba a restablecer su reino en la tierra. Hay una cita muy famosa de un escritor, Sigmund Freud, que dice: cuando se nos lleva a los límites, nuestro yo real sale a la luz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado injustamente, cuando fue llevado al límite, de él solo salió amor, compasión y perdón. Perdonó el pecado de sus enemigos y oró al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso podemos estar seguros de que si Jesús perdonó incluso en ese momento, no hay pecado que Él no vaya a perdonar si se lo pedimos. Él, conociendo lo peor de la humanidad, pidió a su Padre que perdone su ignorancia. Y por último, gracias al sacrificio de Cristo, Dios ya no nos juzga. Dios ya no juzga a los que creen en Él, en su sacrificio. Porque Él vivió la vida perfecta en obediencia a su Padre. Su sangre en la cruz es la garantía del pago de la deuda de nuestra indiferencia y nuestra rebeldía contra Dios. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda esta información de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Vamos a nuestro tercer punto. Efesios 1 del 3 al 7.
¿dónde está Dios en nuestro rescate? Dios ya nos ha hecho hijos. Somos hijos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, para su gloria, para su alabanza, para la gloria de su gracia. Entonces, nosotros hoy también nacemos en un contexto de persecución hacia los cristianos y en peligro que no controlamos, como la pandemia o accidentes. Yo me acuerdo cuando en Bolivia, en Santa Cruz, en esta fecha, hace calor y yo andaba, cuando era más niño, andaba descalzo, corría algunas veces y de repente me golpeaba mi dedo o mi pie con la pata de la mesa o con la cama y me dolía mucho. Entonces, me dolía mucho y era en parte mi culpa, pero era un peligro, un accidente al que todos podemos estar expuestos hoy. Un autor lo dice así: cuando nos indignamos ante el mal o cuando nos quedamos aturdidos por tanto dolor, estamos sintiendo el resquebrajamiento de un mundo que no debería ser así, de un mundo que anhela tener una relación perfecta con Dios, que anhela volver a esa relación perfecta con Dios. Segundo lugar, Dios utilizó a personas de la iglesia, amigos, misioneros, que nos hablaron de Él. Y hoy el Espíritu Santo clama a Dios por nosotros cuando no sabemos qué pedir. También, así como Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos sus hijos también. Nosotros somos cuidados por Dios, al igual que Moisés cuando estuvo entre los juncos en el río, y como Jesús cuando estuvo en el establo. En Isaías 43, así dice el Señor. Así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Porque te amo y ante mis ojos eres precioso y digno de honra. Somos escogidos, adoptados, cuidados por el Señor. Y por último, recordemos que Dios nos ha escogido desde antes de la creación del mundo. Y somos adoptados gracias a la obra de Jesús por nosotros. Hoy en nuestra vida diaria somos parte del pueblo de Dios, que sigue formando de todos lados y estamos para glorificarlo y para bendecir a otros. Dios nos usa como sus instrumentos para darlo a conocer, confiando en que toda autoridad se le ha sido dada a Jesús. Por tanto, vamos y buscamos honrarlo en todo lo que hacemos. También de la esclavitud Dios nos ha llamado a nosotros. Y ahora servimos, damos, oramos, no para que Dios nos bendiga, sino porque Dios ya nos ha bendecido en Cristo. Como una oportunidad, servimos para recordar la gran obra de rescate que Dios hizo por nosotros. También estamos de paso hacia una nueva tierra, hacia la nueva tierra donde vamos a estar con Dios para siempre. Y hoy vivimos para amar a otros, para bendecir a nuestra ciudad, mientras somos perfeccionados a la imagen de Cristo. Todavía estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. También fuimos escogidos para ser santos y sin mancha, pero aún todavía pecamos y necesitamos ser transformados por Dios. En Marcos 1:15 vemos que Jesús anunció: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y tengan fe. Así como Israel miraba hacia adelante y debía confiar en la promesa de que Dios terminaría con el pecado, nosotros miramos hacia atrás y debemos confiar en que Dios ya cumplió su promesa. En Jesús derrotó el pecado para siempre. Derrotó el pecado para siempre. Por último, somos perdonados por Dios. Un autor dice así: el amor no existe si no existe el juicio, porque el amor se demuestra cuando alguien, conociendo lo peor de ti, te ama. Como dice un dicho que escuché aquí, de los arrepentidos es el reino de los cielos.
Pero esto es mucho más importante que un dicho. Te pregunto, si tuvieras una enfermedad y no encuentras la cura, ¿a dónde preferirías ir? ¿A un médico que te mienta, que te diga que todo va a estar bien a pesar de que estás muy mal y corres peligro de morir? ¿O a un médico que realmente te diga cómo estás y te dé un tratamiento ideal? Yo creo que todos iríamos al que nos va a dar el verdadero diagnóstico para no sufrir las consecuencias después. Dios es como este médico, que realmente quiere lo mejor para nosotros. Y eso significa decirnos cómo estamos realmente. En su palabra, en la Biblia, Dios nos dice cómo es Él, cómo somos nosotros, cómo tenemos que vivir. Por eso es tan importante para nosotros conocer a Dios, no solo como algo intelectual, sino real y relacional, personal, por medio de su palabra. Para terminar y cerrar nuestra idea del reino de Dios, la temática que unifica toda la Biblia, lo dicen algunos autores, por medio de Jesús, Dios restableció su reino en la tierra y podemos disfrutar de las bendiciones de vivir bajo su gobierno en nuestras vidas y seguir anunciando que su rescate ha sucedido para toda la humanidad. Eso recordamos en Navidad, el nacimiento que nos libera, porque así como Moisés fue rescatado de manera milagrosa y se le dio el regalo de ser parte de la familia real egipcia, hoy nosotros fuimos rescatados por Jesús y se nos da el regalo de ser parte de la verdadera familia de Dios. Realmente Pablo en Efesios 1 tenía muchas razones para comenzar su carta alabando a Dios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Somos sus hijos escogidos desde antes de la creación del mundo, adoptados, perdonados, amados, cuidados, rescatados, enviados. Tenemos muchos motivos para nosotros también alabar al Señor. Somos su pueblo, somos su tesoro especial de entre todas las naciones. Ahora, ¿cuál es tu reacción al darte cuenta de que alguien te ha salvado o te ha rescatado o te ha rescatado de un accidente? Hoy podemos unirnos a este cántico nuevo en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 al 14, donde el pueblo de Dios canta diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y al igual que los ángeles alrededor del trono y de todos los seres vivientes y de todos los ancianos, que son millones de millones, podemos decir a gran voz: Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y decir junto a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todo lo que ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y postrarnos sobre nuestros rostros y adorarlo al que vive por los siglos de los siglos. Nuestra respuesta ante la obra poderosa y eterna de Jesús con nosotros es tener una vida de alabanza y adoración a Él. Frente a la pregunta, ¿dónde está Dios en el rescate? El Señor nos está esperando con los brazos abiertos para que vivamos junto a Él para siempre. Oremos juntos. Padre, gracias Señor, te alabamos y nos unimos, Señor, a este canto. La gloria, la honra es para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, porque nos has rescatado de la muerte eterna. Y te pedimos perdón, Señor, por desconfiar que muchas veces que tú estás con nosotros, Señor. Por desconfiar de que tú estás en todo momento, en todo lugar, y estás en control de todo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a vivir como tu pueblo rescatado, que ha sido salvado y que vive bajo tus bendiciones, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Seguimos con el servicio.
Amén. Muchas gracias, Mario. Y gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Porque nos recuerda cuán amados somos para Él, ¿cierto? Uno de los conceptos que se me venía a la mente cuando Mario nos predicaba este pasaje de Éxodo era, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a Moisés? ¿Por qué al ser humano? ¿Por qué a mí, como Gabriel? ¿Por qué a ustedes que están acá viéndonos por las pantallas, ¿cierto? ¿Por qué nos libera el Señor? Siendo que somos tan débiles, tan imperfectos, tan pecadores. Y es simplemente porque nos ama, porque quiere cumplir su plan con nosotros. Así que les invito a cantar esta siguiente canción, ¿cierto? Que justamente se plantea estas preguntas. ¿Cómo fue que a nosotros el Señor nos salvó? Cantemos juntos esta canción. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Él es.
tengamos un tiempo especial de oración. Padre, cuando reconocemos, Señor, que en nuestra vida, en nuestro corazón, estamos en medio de una tormenta, en medio de un temblor, un terremoto, de un desastre, lo único que anhelamos, Señor, es tu rescate, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tú nos recuerdes hoy que en Jesucristo, en Jesucristo fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos liberados, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo final, Señor. Gracias, Padre, porque no es algo que nos correspondía a nosotros. No es algo que estaba en nuestra fuerza. Éramos como Moisés siendo llevados por la corriente del río, y fue tu mano la que nos sacó. Fue tu amor el que nos permitió ser libres, Señor. Gracias por esa libertad que en Cristo nos has dado. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Señor, queremos rogarte que la palabra que hemos escuchado hoy día, que hemos recordado hoy, Señor, la podamos poner en práctica en nuestros corazones, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras familias, en las decisiones que debamos tomar en nuestra vida. Ayúdanos a estar bien cimentados en ti, Señor, a no caer rendidos ante las tentaciones, a no caer ante la presión que el mundo nos ejerce, y a poder honrarte con nuestra vida, Señor. También te pedimos, Señor, que podamos compartir este mensaje con otros, contarles a otros, Señor, que en ti hay libertad, que en ti hay consuelo, que en ti hay esperanza, Señor. Queremos ser agentes tuyos, embajadores de tu palabra, en donde andemos, quizás con quienes conversemos, con los colegas, con los trabajadores, con los estudiantes, nuestros compañeros, Señor. Ayúdanos a hablar de ti, de tu amor, de contar la libertad que hay en ti, Señor. Te lo pido en el Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, y vamos a cantar, ¿cierto? Recordando esta canción, Hay libertad en el Señor, que fue la primera canción que cantamos, pero ahora les pido que la cantemos sabiendo que con este espíritu vamos a salir de esta reunión para hablarle de Cristo a los demás. Bueno, cantemos. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Por libertad.
Amén. En el Señor hay libertad, ¿cierto? Para salir, para tener de Él nuestra esperanza. Así que vamos a hacer esta bendición final y vamos a hacer un experimento. Voy a pedir que todos prendan sus micrófonos. Primero prendan sus cámaras, después su micrófono. Y donde diga todos, lo vamos a decir todos juntos y después voy a terminar yo. ¿Ok? Dice así esta bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga misericordia. Jehová alce sobre Bien. Jehová alce sobre ti el rostro y ponga en ti paz. Ahora y para siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esa bendición. Que Dios les bendiga a todos. Buena semana. Aquí estamos. Hola. Oli. Hola. Hola. Oye, dejen de grabar. La paz. ¿Verdad? Buen punto. Vamos a dejar de grabar. Ya, ahí, despídanse de la cámara. Ahora